Hermanos, damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta tarde para escuchar de la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno que es el número 149 de nuestro himnario. Himno número 149 dice su primera estrofa: contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Podemos cambiar la primera estrofa, jóvenes, por hermanos, y así podemos estar todos incluidos. Hermanos, por favor. Himno número 149. Contendamos, hermanos, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo ofrece al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Bien, tengamos, hermanos, un momento de oración y pedir a un hermano en comunión que pueda ayudarnos para encomendar esta reunión en las manos del Señor. Hermanos, por favor, oremos. Padre nuestro, en tu gracia, en tu misericordia, tú nos tienes en pies y nos has guardado hasta aquí. Gracias porque sabemos que tú tienes propósito para con nosotros, pero todo ello gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, a la dirección de tu Santo Espíritu, que es el que mueve la mente y el corazón. Y esto queremos, nuestro Padre, en este día, que tú seas con nosotros, pero que seas primeramente con el hermano que tomará tu palabra para entregárnosla y que sea un alimento para crecer, un alimento también para la consolación, para paz en nuestros corazones. Padre, ayúdanos en este tiempo de pandemia, en este tiempo que para muchos ha sido un poco triste, pero en ti
hay consolación, en ti, Padre nuestro, hay paz, en ti hay gozo, y ese gozo un día será completo allí en el cielo. Gracias, nuestro Padre, porque tu palabra no ha faltado, y bendice a tu Hijo, ayuda a nuestros hermanos para que sigan creciendo, se alienten y puedan ellos ver el fruto de la aflicción de su alma. Padre, ayúdalos, ayúdalos, te rogamos y nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Pedro, por ayudarnos en la oración. Bien, vamos a leer en el capítulo 6 de Primera a los Corintios. Para continuar con este estudio, Primera a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 12 al 20. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 hasta el 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, hermano, en estos versículos que tenemos aquí, desde el 12 al versículo 20, hay tres cosas sumamente importantes que el apóstol ha de resaltar. Desde el versículo 13 y 14, allí el apóstol está resaltando que tiene que ver con el cuerpo y el Señor. Desde el versículo 15 al 18, allí es el cuerpo como miembro de Cristo. Y el versículo 19 y 20 es el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Son tres cosas que Pablo habrá de desarrollar en este capítulo ya final del capítulo 6. Aquí en estos versículos Pablo vuelve al tema de la licencia sexual, al que había hecho referencia anteriormente en el capítulo 5, que ya hemos mirado, al tratar acerca de un acto moral determinado. Aquí lo considera de una manera más general. En el capítulo 5 surgía del pecado de una persona en particular. Aquí surge de la declaración de un principio, como es el versículo 12, y que ya hemos leído. Y esto parece haber sido una consigna de algunas personas. Todas las cosas me son lícitas. Tal vez esa era la consigna de los corintios. Por eso que estaban tan errados en las cosas que ellos estaban haciendo. Tal vez la consigna de ellos era, todo me es lícito. O en otras palabras,
yo puedo hacer todo lo que se me venga en gana. Este principio tenía que ver con el cuerpo, pero había algunos que lo empleaban y lo empleaban mal. Lo empleaban para dedicarse a acciones dudosas y malvadas. El cuerpo era solo malo, carente de importancia, de modo que uno podía permitirle sus impulsos de manera plena, sin por ello afectar a la persona. Y tal vez esta era la palabra que ellos decían. Y esto es lo que ellos colocaban para justificar sus actos que estaban haciendo. ¿Acaso los cristianos no eran un pueblo liberado y por ello libre de todo freno? Pablo pasa entonces a tratar acerca del cuerpo y del Señor. En los versículos 13 y 14, como hemos dicho, el cuerpo como miembro de Cristo, en los versículos 15 y 18, y el cuerpo como templo del Espíritu Santo, en los versículos 19 y 20. Aquí el versículo de todas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo reitera el principio y llega a ciertas conclusiones. Primero, dice que todas las cosas son lícitas. Esto es, en otras palabras, permisibles, pero no necesariamente provechosas o útiles, ni para él ni para otro. Segundo, declara que aun cuando él expresa libertad, había el peligro de llegar a ser esclavo de los propios deseos. Aquí la expresión todas las cosas no puede tener un significado en realidad general absoluto, porque hay muchas cosas que Dios prohíbe en su palabra, debido a su naturaleza pecaminosa y dañina. Pablo está diciendo que la libertad cristiana queda limitada por cómo será de beneficio espiritual para la persona afectada y también para otros que queden afectados por lo que hace, deja de hacer. Una vez más, al hacer algo a fin de expresar libertad cristiana, uno podría verse dominado por ello y por ende esclavizado. Esto podría ser mucho más grave que lo primero. Hermanos, es muy fácil permitir que los hábitos lleguen a dominarnos. ¿Cuán a menudo se ha visto esto en relación con el tabaco, el alcohol y el deporte? La libertad no nos da licencia para pecar, sino que nos libera para no pecar. La libertad no es licencia. En caso contrario, es esclavitud. Parece que los corintios estaban adoptando este principio y aplicándolo en dos formas. Primero, en relación con los alimentos, está viendo que el estómago había sido hecho para el alimento. Con ello, podemos decir, justificaban una plena licencia para el cuerpo. Es de admirar la sabiduría del apóstol Pablo, hacer frente a los argumentos al incluir su refutación el hecho de la muerte y de la resurrección. Miremos, hermanos, lo que tiene que ver al cuerpo, el cuerpo y el Señor. La fe para el vientre y el vientre para las plantas. Pero tal loco destruirá a Dios. No para la creación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y conoce la relación del lamento y el estómago.
que lo uno está evidentemente adaptado y diseñado para lo otro. Lo que ingiere al estómago. Más adelante, en la muerte, el estómago quedará destruido. El alimento maravilloso es diseñado para el estómago. Y el estómago ha sido diseñado para poder recibir el alimento. Pero el Dios que hace eso ha decretado también la destrucción de lo uno y de lo otro. Si esto es así, ¿cómo podemos argumentar que haya una gran importancia acerca de comer este o aquel alimento? El Señor Jesús había enseñado en Marcos capítulo 7. Marcos versículo 18 al 23. Les dice el Señor, Él dijo, también vosotros estáis así sin temimiento. No puede estar porque no está en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Él decía siendo limpio todos los elementos, pero decía que lo que lo es, eso contamina al hombre, porque de dentro de los hombres salen los pensamientos, los fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No era en realidad lo que comíamos lo que contaminaba, sino en realidad son los deseos, y entre estos está incluida la fornicación. Con la introducción aquí de la fornicación en este punto, se debe suponer que algunos estaban argumentando que así como era legítimo satisfacer los apetitos físicos, siendo que todo iba a desvanecerse, también era legítimo satisfacer los apetitos por la misma razón. Ante este argumento, Pablo contesta que en tanto que había una relación entre estómago y alimento, no había relación entre cuerpo y fornicación. El cuerpo es para el Señor. En las relaciones sexuales se involucran las personalidades de los participantes, lo que no sucede con el alimento. El cuerpo es para el Señor. Significa que es la salvadora de Cristo, que su misión es ser empleado completamente en su servicio, como lo dice la carta a los romanos. Disculpen, hermanos, que se estaba escuchando mal. Disculpen, hermanos, así que cambiamos el celular para ver esto. Decíamos que lo que Pablo aquí está refutando era en realidad que el cuerpo era para ser empleado completamente en su servicio, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor para el cuerpo significa que éste puede actuar para su gloria solo con su ayuda.
Bien. Y también que esta relación quedará plenamente demostrada cuando Él lo resucite de entre los muertos. Versículo 14. Dice de esta manera: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Que Dios ha resucitado al Señor y que nos resucitará a nosotros. Esto está puesto en contraste directo con la enseñanza del versículo 13. Allí el estómago es para el alimento y el alimento para el estómago. Pero lo uno y lo otro serán destruidos. Aquí el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y se afirma la resurrección para ambos. La verdad de la resurrección domina la enseñanza de los primeros capítulos de Hechos. Y aquí Pablo declara que con la misma certidumbre con que Dios resucitó a Cristo de los muertos, también nosotros seremos resucitados. Como bien lo dice en Romanos, capítulo 8 y versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él hizo lo primero y hará también lo segundo. El cuerpo es el objetivo de Dios para el Señor y para nosotros. Es importante, hermanos, observar que en tanto que está a la vista la resurrección del cuerpo, se afirma que Dios levantó al Señor y que nos levantará también a nosotros. Aquí tenemos a la vista la personalidad. El Señor fue reunido con su cuerpo. Nosotros seremos reunidos con los nuestros. El Señor fue levantado. Nosotros también seremos levantados. Esto podremos verlo en mayor extensión cuando lleguemos, Dios mediante, al capítulo 15 de esta carta. Todo esto será cumplido con su poder. La misma operación del poder de su fuerza que levantó a Cristo, nos levantará también a nosotros. Aquí podemos entrar ya ahora al versículo que ya viene a continuación desde el versículo 15 al 18 y que tiene relación con el cuerpo como miembro de Cristo. Aquí ahora Pablo expondrá la abominación de la fornicación y contrastará a los miembros de Cristo y los miembros de una prostituta en el versículo 17. También pondrá en vivo contraste la unión con Cristo y la unión con una prostituta. Luego hace un poderoso llamamiento en el versículo 18 y pasa a mostrar el maligno carácter de la fornicación en su violación del cuerpo y en el quebranto de la personalidad. Versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Observemos, hermanos, que en el versículo 13 el cuerpo es para el Señor, pero aquí el cuerpo está unido al Señor y es contemplado como un instrumento para ser usado para su gloria. Lo horrible es quitar estos miembros de su uso apropiado y de su Señor y unirlos a una prostituta, implicarlos en una unión ilegítima y además impía. Un pecado así
no solo era incompatible con la unión con Cristo, sino que era una negación de que el cuerpo era solo para el Señor. Priva esto al Señor de lo que le pertenece y profana y contamina el cuerpo. En esto está en contraste con el santo matrimonio. Aquí Pablo emplea el pronombre personal, haciéndose así un ejemplo para todos. Y el mismo pensamiento es tan abominable para él que en realidad él se encoge con esta exclamación: de ningún modo. Indignado repudia la sola sugerencia de tal cosa. Versículo 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo los desafía exponiendo el resultado del acto de la fornicación. No estaban efectuando una unión ilegítima. Algo que tiene que ver con el principio de vida, lo que aparece en Génesis capítulo 2 y versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí esto hace referencia a una unión, en este caso legítima, lo que llamamos el matrimonio. Aquí la emplea para demostrar la unión de la carne en una unión sexual ilegítima. Aquí el énfasis no recae tanto en el cuerpo o carne, aquí, sino que en dos cosas, en un o una. Era malo y pecaminoso emplear el acto sexual para un propósito sórdido, cuando había sido dispuesto para un propósito más elevado. El cuerpo, que en realidad pertenecía a Cristo, estaba siendo literalmente prostituido para otro u otra. Versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está la declaración de este versículo, se levanta en acusado contraste con lo anterior. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. O sea, se ha unido a ella. Se ha asociado con ella en su vicio, degradación y suciedad. Por su propia voluntad se ha degradado. Así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que significa que la unión del creyente con el Señor es de carácter espiritual. Tiene un espíritu con él. Habiendo recibido el espíritu de Cristo, como aparece en Romanos 8, versículo 9, goza del mismo principio de vida. El Espíritu Santo, esta es la unión más estrecha posible, pero sin pérdida de identidad para ninguno de los dos. No es la fusión de los dos. Están unidos con él, que ambos están señalados por un objetivo, un deseo, una voluntad, una mente. Hermanos, qué bendición. ¿Cómo podría entonces tolerarse otra unión que pudiera estar en conflicto con este enlace santo? Versículo 18. Aquí hay un consejo sumamente por Pablo. Huir de fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas que fornica contra su propio cuerpo peca.
Aquí es el gran llamamiento de Pablo y que hace huir de la... No solo que tal acción, este pecado era común y siempre presente, sino la única forma de la única vida, manos de huida. En realidad, algunos pecados podrían ser combatidos, pero con este pecado, su perversidad y maldad, tan repulsivo y chocante, aquí el único recurso que Pablo presenta es... Aquí ahora se llama la atención a la singularidad de este pecado. Todos los demás pecados, como la glotonería, la borrachera, la adicción a sustancias nocivas, etcétera, son el resultado del empleo de cosas externas para hacer daño al cuerpo y pueden rectificarse mediante la abstinencia. Pero la fornicación es singular, en que el cuerpo es el instrumento del acto involucrado, así a la persona en su integridad. ¿No se escucha? Y por ello, todo el ser quedará violado por este pecado. ¿Ahí? ¿Se escucha? Los efectos en realidad de esto son psicológicos, espirituales y también teológicos. Esta unión es incompatible con la unión del matrimonio legítimo y con la unión con Cristo. La fornicación es pecado contra Dios, contra la otra persona involucrada y contra el cuerpo del fornicario, que ha sido dispuesto para pertenecer al Señor y no a una prostituta. El cuerpo, miembro del Espíritu Santo, Pablo llama ahora la atención al hecho de que el cuerpo que ha sido contaminado, en realidad es el templo que ha sido profanado. En el capítulo 3 y versículo 16 de esta carta, ha sido dicho que la asamblea es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Aquí da a conocer que el cuerpo del creyente es también templo del Espíritu. Cuando vio una amenaza contra la pureza de la asamblea, les recordó que ellos eran el santuario donde habita el Espíritu Santo. Aquí, cuando está en juego la pureza de la vida del cristiano, declara que el cuerpo del creyente es también un santuario, un recinto sagrado, y como tal no debería ser contaminado. Entremos, hermanos, a lo que tiene que ver con el versículo 19 y 20. Dice de esta manera su palabra: ¿no oráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Hermanos, al mirar estos capítulos estos versículos que ya hemos mirado, sería bueno resaltar y decir que lo que Pablo se opone con este tema de la fornicación es algo fuera del matrimonio, algo ilegítimo, no lo que ocurre en el matrimonio de dos creyentes. La relación entre un matrimonio creyente es algo legítimo para Dios. Y lo que acabamos de leer anteriormente en el capítulo de Génesis es una muestra de eso, que Dios mira con agrado un matrimonio entre dos seres humanos. En primer lugar, es algo legítimo, es algo que Dios aprueba, y en lo que hay una vida marital. Eso es permitido. Eso es parte del matrimonio. Es algo que Dios mira con agrado. Una pareja de dos personas que están unidas primero y que luego tienen una vida marital, como hemos dicho. Pasan a ser un solo cuerpo. Hermanos, esto también hay que resaltar algo. Creo firmemente que cuando el Señor dijo aquello en Génesis, dijo: por tanto, dejarán padre, madre, se unirán y serán una sola carne. Esto es, en realidad, literalmente es así. Cuando un matrimonio se une, ellos pasan a ser una sola carne. Ya no son dos, son uno. Pasan a ser una sola carne. Mire la palabra que usa el apóstol Pablo. Y lo que ocurre allá en Génesis, pasan a ser una sola carne. Pero cuando es algo ilegítimo, y el ejemplo que se da aquí es cuando alguno se une con una ramera o prostituta, como es usado aquí, creo firmemente, hermanos, que nunca ellos podrán ser una sola carne, porque no es un matrimonio. Ellos podrían pasar a ser un cuerpo, porque no es su esposa. Al contrario, en un matrimonio legítimo, ambos pasan a ser una sola carne. Quiero contar una anécdota, hermanos, que sucedió hace muchos años, pensando en esto mismo que estamos hablando de llegar a ser una sola carne. Recuerdo que Francisca fue operada, mi esposa, de su menisco, de su rodilla. Estando yo fuera, el único contacto que teníamos era por medio del teléfono. Y así sucedió. Se llevó a cabo la operación. Pero, hermanos, debo contar esto, fue algo tan íntimo que ocurrió en nuestras vidas. No es algo privado que no se pueda contar, por eso lo estoy diciendo, para dar realce a esto que estamos diciendo de llegar a ser una sola carne. Recuerdo que tomo el teléfono con ansias por una razón. Hermanos, más o menos a la hora de las 12 de la noche, sentí una angustia tan tremenda, fue tan grande la angustia que sentí, que lo único que sentí fue levantarme de mi cama, arrodillarme y pedirle al Señor por mi esposa. Ya la operación había ocurrido. Ella estaba aquí y yo estaba allá lejos. Y sentí algo tan tremendo, tan terrible que, hermanos, lo único que en mi oración yo le pedí al Señor que la cuidara. Debido a la operación que ella había tenido, yo sin saber lo que pasaba, esa angustia fue algo tan grande que incluso yo pidiéndole al Señor que la ayudara a mi esposa, en mi consuelo, y para no pasar a llevar la voluntad del Señor, Señor, le dije: si es tu voluntad, que se haga lo que tú desees. Fue algo tan terrible. Y al otro día, cuando amanece, tomo el teléfono de mañana y llamo.
y entra la llamada al hospital, porque era en esa parte había un teléfono y habían 2 personas que estaban, ella y otra persona más. Y recuerdo tan claro cuando el teléfono suena y la otra persona contesta y no era mi esposa. Qué tremendo sentir esa angustia de lo que yo había sentido anteriormente en la noche, yo sin saber lo que pasaba. Y cuando me contesta, no Francisca, sino que otra persona, y me dice, cálmese, me dice, tranquilícese. Francisca está bien. Lo que pasa es que está en el baño porque la están duchando. Pero yo sentí esa angustia porque decía, ¿qué pasa? Bueno, al rato volví a hacer el contacto con ella y comenzamos a hablar y le relato, ¿qué pasó anoche? Le dije, porque anoche sentí una angustia tan grande que me puse a orar al Señor pidiéndote para que te ayudara. Y me dice, ¿y quién te contó esto? ¿Quién te contó lo que me pasó? Y le digo, es que nadie me ha contado nada. Yo sentí una angustia tan grande. Y hermano, ¿sabe lo que ocurrió? Que ella lo que me dijo fue lo siguiente. Yo anoche fue tan terrible a la hora que tú me dices, que era como que yo me moría. Y hace poquito, días, cuando hablábamos también de esto, me dijo, yo te llamaba, me decía. Yo te llamaba cuando estaba en esa situación tan grande. Hermanos queridos, cuando hay un matrimonio legítimo, y lo que la Biblia dice en Génesis es una tremenda realidad. Dejarán padre y madre, se unirán y llegarán a ser una sola carne. Qué tremendo es pensar en esta verdad, en un acontecimiento que tuvimos que pasar por medio de una enfermedad de ella, y entender plenamente lo que significa llegar a ser una sola carne con su esposa. Aquí el tema es totalmente diferente, hermanos. Nosotros podríamos cometer aquello y pasar a ser un cuerpo con alguien que no es nuestra esposa. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Esta es ahora la 6ª vez en este capítulo que Pablo emplea esta frase tan significativa. ¿No sabéis? ¿No sabéis? En otras palabras, ¿o ignoráis? ¿O no sabéis? Esto Pablo lo hace para recordarles algo que al parecer ellos eran inclinados a olvidar. ¿O no sabéis? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cuántas veces es necesario recordar estas cosas? Y que la Biblia nos tenga que recordar algo tan grande, que el Espíritu Santo more con nosotros y que se digne vivir con nosotros. Qué terrible la situación que sucedía en Corinto. Uno aquí se pone a pensar y dice, ¿cómo vivía el Espíritu Santo en ese creyente mientras estaba pasando aquello? Sabemos por el estudio que ya hemos hecho del Espíritu Santo, él estaba triste y estaba apagado. Y había de comenzar un trabajo del Espíritu Santo que no cesa para hacer recapacitar a ese creyente, para hacer sacar ese pecado y para volverle nuevamente a la comunión con su Señor. Aquí el cuerpo que estaban empleando con un propósito vil, esta era habitación del Espíritu Santo. Y por ello estaba constituido como algo sagrado y santo, hermanos. Es algo sagrado y santo, porque el Espíritu Santo vive con nosotros.
profanarlo era un gran pecado. Aquí luego declara el origen del don del Espíritu Santo. Este les había sido dado por Dios. ¿Cuándo? Cuando se habían convertido. Además, esto tenía un significado. Significaba que no eran dueños de sus cuerpos. No eran dueños de sus cuerpos, ni de ellos mismos. Si el cuerpo en realidad pertenecía a Dios, ellos no eran libres de emplearlo, en otras palabras, como ellos quisieran. Y en este caso, que hemos visto en esta carta, hermano, sabe, esta carta es la palabra de Dios, pero produce una tremenda desazón, un tremendo conflicto de ver estas cosas, pero es para nuestro bien. Es para tal vez frenar esta palabra, para enseñarnos y tal vez frenar en nuestra vida algo que pudiéramos llegar a cometer. En otras palabras, para advertirnos y para poder evitar aquello tan terrible que había sucedido en Corinto. Y hermanos, que podría suceder también en nuestras vidas. Nosotros muchas veces nos olvidamos que nosotros tenemos un enemigo total, sumamente poderoso, y que él busca en nuestras vidas para que ofendamos a nuestro Dios y a nuestro Señor, y entristezcamos al Espíritu Santo que mora en nuestro ser. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El derecho de propiedad, en realidad no está basado en la creación, sino en la redención nuestra, en el rescate nuestro. No somos nuestros, sino que pertenecemos a aquel. Mire qué hermosa la frase que podríamos usar. Pertenecemos a aquel que pagó el precio, que nos compró en aquel mercado de esclavos en cual estábamos, encadenados por nuestro pecado, y que Satanás nos tenía sumamente tomados en nuestras vidas y no nos dejaba, todo lo contrario, nos hacía mal y mal cada día para destruirnos, y ojalá que partiéramos de este mundo sin conocer al Señor, aquel que pagó el precio. Esto se refiere evidentemente a algo sumamente grande que los creyentes tenemos, a la sangre de Cristo, que fue el pago. Ese fue el pago por el rescate de cada uno de nosotros. El único resultado aquí lógico y obligado de esto es que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Romanos 12:1, que ya hemos leído. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, debemos rehusar emplear nuestro cuerpo para actos pecaminosos y usarlo en cambio para obedecer a Dios y de esa manera darle honra a Él. Aquí, hermanos, al finalizar estos capítulos 5 y 6 que hemos visto, en realidad dejan una desazón, pero son necesarios. Son necesarios para cuidarnos, para acercarnos más al Señor, para buscar más de Él y para que el Señor en nuestras oraciones nos libre y nos guarde
Hermanos, ya hemos visto la única manera de no cometer este pecado. Pablo lo ha dicho claramente: huid. Huid. No hay argumentos que valgan en este sentido. No podríamos comenzar a dar argumentos cuando estemos enfrentados a algo así similar. Pablo nos enseña claramente: debemos huir. Hermano, ¿no es usted sumamente poderoso para hacer nada o rebatir aquello? La palabra es clara: huid. Huid. ¿Qué aprendemos de estos dos capítulos? ¿Qué hemos visto en estos dos capítulos? Podemos mirar más o menos 5 cosas que hemos mirado en estos capítulos 5 y 6. Una, aquí podemos ver el asombroso poder de la carne. Esto queda demostrado y esto deshonra a Dios. Y sabe, hermanos, manifiesta la vergüenza de la asamblea. Segunda cosa, se destaca aquí el poder de la asamblea local para juzgar el mal y así, de esa manera, mantener la pureza de ella. Tercera cosa, la necesidad de muchas veces apartarse de aquellos que han pecado y, hermanos, tiene un propósito, y así permitir que la disciplina de Dios lleve a cabo el resultado esperado. Es lo que mirábamos en el capítulo 5. Dejemos que Dios haga su disciplina en aquel hermano para que pueda ser restaurado y que pueda volver al Señor. Es la disciplina de Él. Lo cuarto que podemos mirar, aquí podemos ver también la inmensa dignidad que posee la iglesia, ya que los suyos habrán de juzgar al mundo. Esto tiene relación con lo que vimos anteriormente, en cuanto a los litigios o a los problemas que ellos tenían y se estaban llevando a los tribunales de gente impía, no creyentes. Ellos tenían una tremenda dignidad. Habríamos de juzgar al mundo y no había ningún creyente en esa iglesia sabio para juzgar aquellas cosas. Y también miramos que la santidad del cuerpo del creyente, que ha sido constituido como templo del Espíritu Santo, y esto, hermanos, no debe ignorarse, debe saberse a cabalidad, debemos tenerlo claro día a día. Y también los derechos de propiedad sobre nosotros mismos, estos quedaron abandonados para que glorifiquemos a nuestro Dios en nuestros cuerpos, hermanos. Nuestros cuerpos pueden ser una manera de adorar y de glorificar a Dios mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este cuerpo. Y ya para terminar, aquí al referirse al cuerpo como templo del Espíritu Santo, aquí Pablo añade 2 modificaciones. Una, en vosotros, y también el cual tenéis de Dios. Solo, hermanos, en la medida en que habita en nosotros, posee el Espíritu Santo nuestro cuerpo como santuario. Es por eso que se dice en vosotros y no en vuestro cuerpo. En la medida que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, podremos glorificar de mejor manera al Señor. Y también aparece lo segundo. En segundo lugar, ¿qué cosa tenemos? Que el Espíritu Santo, de esta manera, como el don de gracia de Dios a nosotros, dice de esta manera, el cual tenéis de Dios. Aquí esta palabra tenéis indica una posesión permanente de Dios, el cual tenéis de Dios.
es una posesión permanente de Dios. Indica la procedencia divina. Cuando vemos cómo el hecho de la morada del Espíritu eleva el cuerpo, aquí comprendemos cómo la fornicación lo profana. Y así podemos ver el verdadero carácter de un acto pecaminoso tan maligno como la fornicación. Miren, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 7, dice Pablo que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, y que todo aquel que desecha esto, desecha también a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Termina el capítulo 6 y el capítulo 5. Hermanos, estas cosas nos deben hacer recordar esto y remecer. Cuán terrible puede ser lo que podemos llegar a ser nosotros, cada uno de nosotros. Mire, escuchaba a un hombre mayor el otro día, un hermano, y me llamó la atención que decía él de esta manera: hermano, yo a usted le puedo garantizar por mi conversión que yo voy a estar en el cielo por toda la eternidad cuando me convertí al Señor. Eso lo tengo plenamente garantizado, decía él. Habré de estar por siempre con el Señor. Mi salvación, en otras palabras, se dice, no se pierde. Está garantizada y eso yo lo puedo garantizar, decía ese hermano. Pero sabe, el hermano humildemente decía de esta manera: pero hermano, yo no le puedo garantizar que yo no llegue a ofender al Señor en mi vida. No le puedo garantizar aquello. Basta un pequeño desliz, basta una pequeña cosa, y puede venir algo sumamente grande en nuestra vida, algo sumamente terrible. Y él en esa manera lo decía: puedo garantizar que mi salvación es plena y no se pierde, y que estaré con el Señor, pero no puedo garantizar cómo será mi vida hasta que la termine. Esto nos llama a vivir vidas más cerca del Señor, a vivir vidas más apegadas a su palabra, y que estos pasajes, hermanos, solamente puedan servir para una cosa: para poder glorificar a Dios en nuestros cuerpos, entendiendo que en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo, que pueda tener el plena libertad, y que de esa manera podamos nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Que el Señor bendiga su palabra, y pedir a un hermano, por favor, en comunión, que pueda despedir esta reunión en oración, por favor. Oremos, hermanos, por favor. Padre, al pensar en tu palabra y pensar en estos pasajes que son tan solemnes, es que, Padre, lo único que podemos hacer es refugiarnos en ti e implorar tu ayuda, tu protección, tu cuidado. Padre, cuán propensos somos a pecar. Y entendemos, Padre, que también el diablo muchas veces intenta que ofendamos tu nombre. Ayúdanos, Padre. Guárdanos a todos los que estamos en esta reunión, a todos los tuyos, para que esto no ocurra, te lo suplicamos. Bendice esta palabra en nuestros corazones
que esto tal vez si pueda servir para que haga recapacitar a alguien, que eso sea para la honra y la gloria tuya, Padre, que pueda frenar aquello que pueda ofender el nombre tuyo. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos. Te agradecemos por tu palabra que es tan clara, que nos advierte, que nos ayuda para vivir de una manera mejor para ti. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente. Queremos pedirte tu bendición y todo lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, dar las disculpas tal vez por las interrupciones, porque el celular fallaba y mi hija tratando de arreglar, pero bueno, al final se pudo arreglar. Así que damos gracias al Señor también por eso. Y dar las gracias a todos los hermanos que se reunieron en esta tarde. A nuestro hermano don Pedro Castillo y su esposa, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros nuevamente. A Alejandro Moreno, que está allí, tal vez con su familia también, y los saludamos, si que es así. ¿Ah? Bueno, también vemos a Juan Moreno, es el esposo de Marina Herrera, de allá de Conchalí, ellos son, la asamblea de Conchalí. Y también está con nosotros nuestro hermano don Pedro Enríquez, de la asamblea de Victoria, allá en Valparaíso. Así que, hermano, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Marina Herrera, que está ahí, de la asamblea de Conchalí, muchas gracias. A la familia Vázquez de Enríquez, que está allí también escuchando. Ahí está la hermana Lili, que aparece. Muchas gracias, hermana, por estar. Fernando y Ruth, de la Florida de Talca, muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Mi esposa Francisca Huichal, que está ahí escuchando también. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz, que está allí también escuchando, muchas gracias. Elizabeth, mi cuñada, es la hermana de mi esposa, que también está escuchando de allá de Santiago, en Maipú. Muchas gracias, Elizabeth, por estar nuevamente con nosotros, escuchando de la palabra. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos los que se han conectado y dar los avisos. Ya como todos saben, algunos sabían, y al que no sabe, ya don Luis fue operado de sus 2 ojos. Por lo que me comentaba su hija Elizabeth, estaba bien, había quedado bien, ahora solamente a espera, en octubre, Dios mediante, la operación mayor, que es a su cadera, donde habrán de poner una prótesis en su cadera. También visitamos a la hermana Anita. Bueno, ella está, hermanos, como yo decía, mire, a uno le impacta ver cómo la Biblia se cumple. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, aquel ser interior se va fortaleciendo y va creciendo. Y era tan bonito escuchar cómo ella estaba, llegamos a esa hora, estaba con su tacita de té y su pancito y su Biblia abierta, y con su radio que escucha los programas. Y sabe, a mí me impactó hasta textos bíblicos que se está aprendiendo de memoria ella. Y está tan feliz con su Señor y decía, me siento tan bien porque el Señor me puso en esta situación, y si yo estoy así en esta situación es porque Él quería que yo estuviera así para aprender más de Él. Y he aprendido tantas cosas que el Señor me ha tenido que enseñar. Así que ella estaba muy contenta, aunque su cuerpo se va desgastando, cómo su espíritu va creciendo. Y me relataba lo que había aprendido y los versículos, y me hablaba de su Señor. Estaba totalmente ella muy motivada por aprender de su bendito Salvador. También, dar los avisos que estábamos orando por la sobrina de Juan, que Marina también nos dio una buena noticia, que no era cáncer, y por eso, nosotros nos alegramos, porque no era cáncer, pero igual hay una enfermedad de por medio que también debemos orar. Ella se llama Juanita Letelier. Ella es sobrina de Juan Moreno. Por Anita ya hablamos con don Luis. Juan Vergara, de la asamblea de Conchalí, también él tiene un cáncer avanzado. Por Sergio Galvez, también seguir orando.
por la esposa del hermano Carlos, allá en la Florida de Talca, por Rodolfo y su familia, Rodolfo en su ministerio que está llevando, y por su familia que está acá en Valparaíso, seguir orando también por ellos. También hablaban de un hermano llamado Elías Seguel, de la Asamblea de Conchalí. También ponerlo en oración al hermano. Bueno, hermanos, con eso cumplo con dar los avisos, y Dios mediante nuestra próxima reunión, predicación del Evangelio a las 8 de la noche. Bueno, y como ya todos saben, a las 10 de la mañana, la cena del Señor. De 10 a 11 de la mañana, la cena del Señor. Yo no sé si usted ha escuchado algo, pero creo que ya los aforos se están abriendo un poquito más. Es bueno ir mirando en cuanto a eso, porque eso también podría permitir que otros hermanos pudieran también venir y participar. Lo digo en ese sentido. Yo he estado mirando que creo que los aforos se están abriendo. Así que es una buena noticia para los hermanos que pudieran venir y estar con nosotros también. Hermano Pedro, adelante. No se escucha. Ahora, ¿me escucho? Ahí sí, ahí sí. Pido por favor la oración por la mamá de Carlos Roberto Guzmán. Bien, muy bien. Necesita mucha oración. ¿Por quién, hermano? ¿Por quién? La mamá de Carlos Roberto. Ya. Ligia. Oh, sí, sí, también, sí, que la había nombrado anterior, pero con la tía Alicia ha estado bien, bien delicadita, la esposa de don Roberto, la mamá de Roberto Bustamante. Ella ha estado bien, bien delicadita de salud. Bueno, nosotros hemos sabido más de ella también, porque como Paola vive cerquita de ella, viven muy, muy cerca, ella está yendo a visitarla y ha estado bien pendiente de ella, y nos decía que el otro día tuvo bastantes dolores. Ha estado con dolores más o menos fuertes, así que ahí están, hay que seguir orando por nuestra hermana Ligia, la esposa de don Roberto. Lo dejo también ahí con ustedes. Bueno, hermanos, sin más que decir, solamente nos queda despedirnos y dar las gracias a todos por su presencia. Seguir orando en realidad los unos por los otros. Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, Juan, a todos. Chao. Chao, Buenas noches. Sofía. La Sofía, sí. Sí, la Sofía. Sí, la chunté. La chunté, sí. Me confundo. Me confundo. Bueno, buenas noches, hermano. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Chao.